8 de la mañana con 13 minutos, seguimos haciendo Ahora es Cuando y vamos a hincarle el diente literalmente a un temazo del que tuvimos novedades durante la semana pasada. Hace rato, ¿verdad?, que sabíamos que los patrones respecto del consumo, el acceso a los servicios, etcétera, y una larga lista de cambios que hemos tenido como sociedad en las últimas décadas hacían urgente revisar la manera en que estamos midiendo la pobreza en Chile. Se hizo, hay un cambio con cambios metodológicos, ¿verdad? Y estos nuevos criterios, etcétera. Hay recomendaciones de una comisión asesora presidencial que se instaló justamente para hacer estas recomendaciones, y una de las principales novedades de esto es que la tasa de pobreza nacional que revela la última encuesta CACEN sería del 22,3%, no del 6,5%, como se constató con la fórmula vigente. No es que haya saltado, no es que se haya triplicado la pobreza, sino que la medición es distinta. De hecho, este 22,3% igual es más bajo que lo que hubiera sido en la CACEN anterior y en la CACEN anterior, pero da cuenta de criterios nuevos que además obligan a una nueva conversación en materia de políticas públicas justamente asociada a la política social. De eso queremos conversar esta mañana y lo vamos a hacer con Sebastián Izquierdo, investigador del Centro de Estudios Públicos. ¿Cómo está, Sebastián? Gracias por la paciencia además de esperarnos. No, bienvenido. muy por el contrario. Muchas gracias por la invitación, Connie. Expliquemos la necesidad del cambio, lo relevante de este cambio propuesto por la comisión, y de ahí conversemos de lo que viene, ¿verdad? Porque hay mucha pega por delante. Bueno, efectivamente es una comisión asesora presidencial que antes había reunido otra, pero también con el mismo mandato hace 10 años atrás, y habían hecho varios cambios relevantes. Y ya era esperado, después de 10 años, que se volviera a reunir una nueva comisión y nos dijera cómo actualizarla. Y ahí hicieron dos grandes ámbitos. Primero, mejoraron cómo se mide la pobreza por ingreso y también la pobreza multidimensional. ¿Qué es lo que nos sugieren por la pobreza por ingreso? Bueno, la pobreza por ingreso es poder identificar cuál es la canasta básica de alimentos, cuál es la canasta básica de bienes y servicios no alimentarios, y poder compararlo con los ingresos propios que tienen los hogares en Chile. Entonces, lo primero que nos recomiendan, y a mi juicio lo más relevante, es que hay una encuesta asociada acá. Todo esto, los datos por ingreso se sacan por la CACEN, pero hay otra encuesta, la encuesta de presupuestos familiares, que permite construir los patrones de consumo. Entonces, ¿qué es lo que nos propone esta comisión? Nos dice, bueno, ¿saben que estamos usando una encuesta muy antigua? Una encuesta del año 2011-2012. Es decir, con los patrones prácticamente muy anticuados, y nos dicen, bueno, ok, hubo una encuesta en la pandemia que no sirve porque estuvo muy distorsionada producto de la pandemia y de los retiros de la AFP, pero había otra, la del 2017. Entonces, ellos hacen ese ejercicio con el del 2017, y ahí es donde se ve el máximo aumento de la pobreza, subió de 6,5%, y producto de este fenómeno en torno a un 16%. Luego también nos dicen, bueno, ¿saben qué? Comparar 2.000 kilocalorías en un Chile de hoy ya es obsoleto. En realidad tenemos problemas, la gran pandemia en realidad es la obesidad. Es la obesidad, claro. Entonces, ¿por qué no ajustamos eso y vamos buscando algo más saludable? Entonces, ahí hay un segundo elemento. Y un tercer elemento relevante a mi juicio es que en Chile tenemos personas que son propietarios de sus viviendas y otros que arriendan, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se estaba imputando ese arriendo, ese valor de aquellas personas que en realidad son propietarios o usufructúan de ella, pero no están desembolsando esos recursos? Se le imputaba. Y ese efecto también se corrigió, y se propuso 2 líneas de la pobreza, que para nosotros después vamos a ver que es solamente una porque se va a promediar. Esos fueron los 3 cambios principales a mi juicio, de la mejora de la pobreza por ingreso, y por eso sube de 6,5% a más que se triplica a 22,3%, es decir, más de 1 cada 5 chilenos estaríamos en la pobreza. Luego, por la línea de la pobreza multidimensional, que ya había sido un cambio importante en el 2015, Sí, es decir, cómo medir esto de manera... Los ingresos quedan cortos para medir la pobreza. Necesitamos tener una mirada mucho más amplia, más complementaria, ver cuáles son las carencias, cuáles son las capacidades que todas las familias tienen, y ahí hay una serie de muy buenas recomendaciones. Por ejemplo, una de las dimensiones, son cinco dimensiones. Educación, salud, trabajo, seguridad social, vivienda y entorno, redes y cohesión social. Efectivamente. Esta última antes medía menos, ahora las hicieron todas equiparables. Todas van a medir exactamente lo mismo. Y, por ejemplo, en educación se incorpora un indicador que a mi juicio es muy relevante, es que los niños de esos hogares asistan a colegios, pero ya no solamente importa la asistencia, sino que esos colegios entreguen educación de calidad. Entonces, por eso se pone un nuevo indicador, que dice que... O sea, es más pobre una familia donde sus hijos van a un colegio malo.
mal o que pero calificado, debidamente calificado así, digamos, ¿verdad? En o alguna sea, medición estandarizada, digamos. efectivamente, lo que hacen es que ese ¿Qué será, establecimiento... CIMSE? ¿Qué? CIMSE con 50% de nivel de insuficiencia en ese establecimiento. Entonces ya no solamente nos estamos preocupando de brindar el servicio, sino que el servicio sea de calidad. También, por ejemplo, en trabajo, por ejemplo, ya no solamente que estemos trabajando, sino que también ese trabajo sea mayor a la cantidad de horas que esa persona desea. O sea, una persona si desea trabajar más horas y solamente obtiene un trabajo de menor de 30 horas, esa persona, por ejemplo, no estaría cumpliendo ese indicador. Y de esa manera vamos actualizando justamente la pobreza multidimensional y vamos captando de mejor manera y eso es muy importante para la política pública, porque de esa manera vamos viendo justamente cuáles de estas dimensiones Chile tiene mayores desafíos y de esa manera poder ir orientando justamente todos los esfuerzos de la política pública como también de la economía. Sebastián Izquierdo, todo esto parte un poco de la base, ¿verdad?, de que la focalización de las políticas sociales es una cuestión que ya llegó para quedarse, ¿verdad? Y información más detallada, más precisa respecto de cada uno de estos ítems que tú estás nombrando, lo que debieran permitir es justamente seguir avanzando en esa dirección, ¿o no? Exactamente, o sea, el año 2015 es, producto de un destacado académico, Amartya Sen, de un trabajo que demuestra que en realidad la pobreza no solamente hay que preocuparse de los ingresos, en este caso los ingresos monetarios, sino que poder comprender las capacidades que tienen justamente las personas para poder salir de la pobreza y no estar vulnerable a caer de ella. Y de ahí justamente se amplía la mirada y se crean todas estas dimensiones que lo que tienen, a mi juicio, de valioso es que orientan justamente los esfuerzos que tiene que hacer Chile en todas las materias. O sea, cuando hablamos de salud y sabemos, por ejemplo, y hay, por ejemplo, una crítica que tengo yo frente a que me hubiera gustado que esta comisión hubiera avanzado un poco más, es cuando tenemos listas de espera, por ejemplo. Estamos brindando, estamos resolviendo los problemas de carencia, en este caso en salud. A mi juicio no. Me hubiera gustado ese indicador, por ejemplo, en esa dimensión. Cuando estamos hablando de personas que en realidad no están cotizando, en resumen, entonces sabemos que al momento de la jubilación van a tener desafíos relevantes. Entonces, esto lo que hace es tener una mirada complementaria a la pobreza por ingreso. La pobreza por ingreso es sumamente importante, pero hay que mirarla de una manera más integral. Entonces, estos dos indicadores, a mi juicio, son muy relevantes. Tanto así que esta comisión lo que hace es que genera un nuevo indicador que permite que conversen ambos indicadores. Es decir, cuáles son las familias, los hogares que se encuentran en la pobreza por ingreso y adicionalmente en la pobreza multidimensional. Y de esa manera tener justamente ese porcentaje de familias en la óptica de la política pública y poder ir focalizando los esfuerzos justamente en quienes más lo necesiten. Esto de la mano de conservar el funcionamiento del registro social de hogares, ¿con qué grado de perfeccionamiento además también? Bueno, eso es una muy buena pregunta, porque muchas veces uno dice, bueno, ¿y qué pasa porque de ahí sacamos la información, ¿verdad? Mira, identificamos en el fondo. Claro, de la pobreza lo que sabemos es como un muy buen termómetro saber cómo estamos. Si es que esto va mejorando, va empeorando. Ya sabemos, por ejemplo, que ese 6,5 habíamos quedado corto y había que perfeccionarlo, y ya sabemos que un 22,3. Y sabemos que hemos ido disminuyendo la pobreza, pero que obviamente no es suficiente, nunca va a ser suficiente, pero también sabemos eso. Sí, que hemos ido disminuyendo año tras año, a mi juicio, de manera, me hubiera gustado más pronunciada, pero ahora igualmente Chile hace 2-3 décadas atrás se destacó justamente por disminuir la pobreza de manera muy, muy, muy rápida. Sí, efectivamente. Registro social de hogares, te preguntaba. Registro social de hogares, sí. Ya, bueno, entonces este es un muy buen termómetro, pero ¿cómo el Estado se hace cargo de esto? Bueno, justamente tiene una serie de políticas públicas y una de esas, por ejemplo, el registro social de hogares, que permite poder comprender cómo está la composición de los hogares en Chile y de esa manera poder ir entregando. Por ejemplo, recordemos la pandemia. El registro social de hogares fue un instrumento muy relevante que permitió identificar a esos hogares para ayudarlas. Por ejemplo, en este caso fue con el IFE, y de esa manera poder llegar de manera pronta a la familia. Obviamente que ahí mostraron desafíos relevantes, sobre todo por aquellas personas más informales que el Estado contaba menos información. Entonces, creo que
Este termómetro ayuda a tener una panorámica y el Estado, justamente con otros instrumentos como el Registro Social de Hogares, pueden acudir justamente a las personas que más lo necesitan. Vamos a las políticas públicas que quedan de alguna manera sobre la mesa puestas ahora como necesarias a partir de esta nueva información. Si quieres, a lo mejor hacemos un barrido por área en el fondo, porque aquí tenemos las áreas ya que están definidas por las propias consideraciones de la Comisión. Decíamos educación, salud, trabajo y seguridad social, vivienda y entorno y redes y cohesión social. ¿Qué debiera cambiar en el diseño de la política pública, pensando en la política social, finalmente, a partir de esta información nueva? Bueno, a ver, ¿Tenemos instituciones suficientes para hacerse cargo? ¿Esto pasa por corregir instituciones o por poner el diagnóstico bien puesto sobre la mesa? ¿Cómo ves tú eso? Bueno, lo primero en relación a la pobreza por ingreso, antes de pasar a la pobreza multidimensional, está demostrado en una serie de estudios que el mejor motor para combatir la pobreza por ingreso es justamente el crecimiento económico. Entonces, en eso no nos podemos perder. No quiere decir que la política pública no sirva, al contrario, es un muy buen complemento. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál es el primer desafío que tenemos, a mi juicio, para poder disminuir este 22,3%? Es volver a crecer. Si es que no logramos volver a crecer, hoy día estamos creciendo en torno a un 2%, las proyecciones futuras también son un 2%, eso es totalmente insuficiente si queremos bajar justamente la pobreza. Luego, tenemos que hacer una pregunta: ¿cuál es la política pública que puede complementar o acompañar este proceso de crecimiento económico y de esa manera poder llegar lo más focalizado posible? Bueno, yo creo que aumentar las transferencias monetarias justamente a esas personas. Evitar que esos recursos estatales queden en manos de la burocracia estatal, sino que lleguen directamente a las personas. Todavía nosotros tenemos un margen de crecimiento importante en esa magnitud, y ojalá genere incentivos para la formalización, es decir, personas que se encuentran o no trabajando, los impulsa a trabajar formalmente, o las personas que están trabajando informalmente, existan subsidios inteligentes que permitan que esas personas se incorporen al mercado laboral y de esa manera poder construir. Ahora, en relación con la pobreza multidimensional, bueno, hay uno, yo creo que es súper ordenado ir hablando como por dimensiones. Por ejemplo, en educación creo que tenemos dos grandes desafíos. El primero es que, pese al aumento de los recursos que Chile ha estado destinando a la educación, sobre todo la educación de los niños más pequeños y de la escolar, eso no se ha traducido en mejoras desde la calidad. Entonces tenemos una educación que la calidad de la educación se encuentra estancada, y por otra parte, producto de la asistencia, producto de la pandemia y una serie de otros elementos, hemos visto que la asistencia no es la más adecuada. Hay muchos estudiantes que no están yendo a los establecimientos educacionales, deserción, y ese es, a mi juicio, el segundo desafío en esa materia de educación, que a mi juicio creo que justamente esa dimensión es muy importante, porque es la que permite construir las herramientas para que todas las personas puedan no solamente salir de la pobreza, sino que poder progresar en sus propios proyectos de vida. Ahora, en salud, por ejemplo, hablábamos justamente de las listas de espera. Tenemos un presupuesto público que aumenta considerablemente todos los años, pero las listas de espera son insuficientes. Entonces ahí creo que hay un segundo desafío, hay desafíos más técnicos. Cosas como el copago cero que hizo este gobierno, ¿mueven la aguja en algo, no? En este ámbito, en el ámbito de la pobreza. Por supuesto, yo creo que el copago, justamente para las personas más vulnerables, que sabemos justamente que sus ingresos no alcanzan ni siquiera a cubrir sus necesidades más básicas, es una ayuda relevante. Por otra parte, también es importante saber que el copago era en FONASA se cobraba poco también. Entonces, movió la aguja, sí, pero no sé si es lo más suficiente. Yo creo que en este momento que las listas de espera pasa a ser el elemento más crucial. Correcto. Trabajo y seguridad social es el otro tema. Tú mencionabas el tema de la informalidad. Vimos la última cifra de desempleo que tiene un componente de informalidad importante, aparte de empleo de la mujer. Sí, yo creo que esto está muy ligado también con la pobreza por ingreso, es justamente el crecimiento económico. Cuando uno observa las tasas de desempleo que tenemos en Chile, incluso si uno proyecta cómo iba la tendencia previo a la pandemia, la verdad es que todavía faltan muchos empleos por crear. Estamos hablando de ciertos 180.000 empleos aproximadamente. Entonces creo que ahí el crecimiento económico pasa a ser la piedra angular justamente para esta dimensión. Y también hoy día estamos en torno a un 26%, 27% de informalidad. Sí. Es
decir, eso es muy complejo. Yo creo que la pandemia nos enseñó algo muy relevante. Cuando las personas son informales, es muy difícil poder cubrirse frente a estos shocks tan relevantes que sufrimos en ese momento, y sobre todo para el Estado de saber dónde están, cuáles son sus cuentas corrientes para poder llegar prontamente. Ahora, lo hace muy difícil. ¿Cuál es la solución ahí? Expliquemos la diferencia entre la informalidad y la formalidad, porque es evidente además también que la pandemia generó un cambio en el mundo del trabajo. La gente optó por otro tipo de trabajo, por cuentas propias, por emprendimiento, por trabajar desde la casa, a lo mejor en una cuestión distinta. ¿Cuánto se transformó y cuánto de eso también puede tener un efecto en los números que estamos viendo hoy día? Bueno, efectivamente yo creo que la pandemia generó un cierto como apetito a mayor flexibilidad laboral, a poder tener diferentes trabajos, diferentes modalidades, y ahí justamente las rigideces laborales son una piedra en el zapato frente a esos nuevos desafíos. Ahora, eso no implica que esto no pueda ser formal o informal. O sea, perfectamente una persona podría tener un trabajo con una muy buena flexibilidad, etcétera, podría ser cuenta propia, pero podría estar también cotizando a la vez, es decir, claro, generando boletas honorarios. Ese es el clic que falta hacer. Y la política no estamos hablando de un contrato que te amarre una silla, etcétera, no, estamos hablando de que la formalización viene por ese lado. Efectivamente. Por el lado de la seguridad social, finalmente. Claro, porque cuando uno es formal, lo que hace es justamente cotizar, no solamente para tu vejez, sino que también por el seguro de cesantía, por invalidez, es decir, una serie de temas salud, entonces una serie de aspectos que hacen que la vida en el tránsito, no solamente el momento de trabajar, sea más adecuada y no estar justamente vulnerable a esto que nosotros hoy día estamos conversando sobre la pobreza. Veamos rapidito lo que nos queda sobre vivienda y entorno y redes y cohesión social como aspectos donde podemos hacer también cambios de política pública. Bueno, vivienda, personalmente a mí lo que más me preocupa es justamente la cantidad de personas que viven en campamentos. Justamente hace un tiempo atrás nosotros escribíamos junto a un colega frente a este tema de que no necesariamente la pobreza cuando hablamos de medirla, es capaz de llegar de manera tan rápida justamente a estos campamentos que crecen de un día para otro. Los censos, muy difícil de poder censar justamente esos lugares, y muchas veces pasan subestimado. Entonces creo que los campamentos hoy día está siendo un tema bastante relevante, justamente con el fenómeno de la inmigración. Estos campamentos han crecido significativamente, entonces creo que ahí tenemos un tema importante, lo que no quita también avanzar justamente no solamente la vivienda propia. Creo más bien en el Estado debiera ayudar más bien a subsidios que permitan los arriendos, y de esa manera ir compensando justamente muchas veces los aumentos que hemos estado viendo. Las tasas de interés están sumamente altas, muy difícil hoy día adquirir una vivienda, entonces tenemos que ser mucho más creativos para poder hacernos cargo justamente de este déficit que estamos teniendo en vivienda. ¿Cohesión social y redes? Bueno, esta parte yo la encuentro súper compleja. ¿Qué quieres que te diga? Bueno, esta era la dimensión que tenía menor peso, o sea, con la metodología vigente, la que tiene menor peso, y ahora es la que está aumentando. Una crítica constructiva que yo eché de menos justamente a esta comisión es haber hecho un diagnóstico mucho más acabado de si es que, por qué se justificó en su momento es que este indicador tenía menor peso y por qué ahora se aumenta. Me hubiera gustado más bien una discusión. Entender más el cambio. Ahora, bueno, yo creo que es evidente que Chile tiene desafíos en cohesión social. Cuando hablamos justamente de personas que están desamparadas, muchas veces viviendo al borde o en la pobreza, la pregunta que uno se hace, bueno, ustedes, ¿cuáles son su red de apoyo? Ustedes cuando tienen un problema serio, por ejemplo, necesitan ciertos recursos porque no están llegando a fin de mes, ¿tienen con quién acudir? ¿Participan de una actividad grupal en algún, por ejemplo, sindicato, una junta de vecinos, etcétera? Eso, poder medirlo, creo que es sumamente relevante porque tiene directa relación justamente con una pobreza de un punto de vista mucho más multidimensional. Uy, no, o sea, con el capital social bajo que tenemos nosotros, me parece que es un temazo. Sebastián Izquierdo, investigador del Centro de Estudios Públicos, muchas gracias por venir. No, muchas gracias. Que esté muy bien. Son las 8:32.